nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. El tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricia llena de ternura, llena de calor. Tú eres nuestro gran tesoro que el Señor imploró que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu Creador. Para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu Creador. Muy buenas noches, queridos hermanos. Me pongo cómodo. ¿Cómo están ustedes? Esta noche los hermanos me dieron nuevamente este privilegio de estar con ustedes a través de esta pantalla y hablarles de la palabra de Dios. Quiero aclarar que este estudio bíblico es extraído del bosquejo preparado por el hermano Benjamín Fay sobre el primero y segundo libro de los Corintios. Como ustedes saben, había comenzado con el capítulo 1, hoy estoy terminando con ustedes el capítulo 4. Como decía, el bosquejo número 9, y aclaro también que el título no la puse yo, el título lo puso el mismo autor, uno de los grandes de la Unión Misionera Neotestamentaria, el hermano Benjamín Fay. Como ya saben el nombre, el privilegio de ser apóstol, parte 2, porque había compartido con ustedes la parte 1. Como es un poco extenso el bosquejo, yo hice de él 2 capítulos. Entonces, antes de desarrollar, quiero que preparen su Biblia en 1 Corintios capítulo 4, desde el versículo 14 al 21. Desde el versículo 14 al 21. 1 Corintios capítulo 4, 14 al 21. Bueno, antes de desarrollar el tema, quisiera ponerme en la mano del Señor. Padre Celestial, Padre amado, Señor, nuevamente este privilegio de compartir tu palabra con los hermanos, porque este estudio bíblico, Señor, es exclusivamente para hermanos.
en la fe. Pido, Señor, que tú aquietes nuestros corazones y abra nuestra mente y el corazón también para recibir tu enseñanza así como tú quieres. Reprenda, Señor, toda obra del enemigo de este lugar y nos quedamos solo contigo a escudriñar tu palabra. Que tú controles, Señor, y que la enseñanza sea como tú quieres. Gracias te doy, Señor, por este privilegio y oportunidad, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La introducción número 3 de este módulo o bosquejo dice lo siguiente. Nos recuerda que si los incrédulos tienen cuidado de nosotros, nos controla, nos cuida, es a ellos que debemos dar el conocimiento del Evangelio y de la vida eterna. Entonces, comencemos a leer 1 Corintios 4, versículo 14 al 21. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en toda parte y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hasta allí es lo que vamos a desarrollar hoy. Pues volvamos a leer 1 Corintios 4, 14 y 15. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así dice. Y vamos a desarrollar el versículo 14. La expresión hijo mío amado, que dice Pablo en este versículo, es su amor por los corintios. Él lo ha engendrado espiritualmente. A pesar de su inmadurez y carnalidad, y a veces llenos de odio, Pablo siempre consideró a los creyentes de Corinto con algún afecto sincero. Cuando dice amonestaros,
significa poner en la mente con el propósito de apercibir, de reprobar, tras dar por sentado que algo anda mal y debe ser corregido. El versículo 15, Pablo habló de 10.000 ayos, una expresión que significa en realidad incontables tutores, con lo que exagera un poco para expresar que hay un número ilimitado de guardianes morales que cumplen la función de guiar a los niños en Cristo o nuevos creyentes. Pablo era el único padre espiritual, así que nadie le podía cuidar como él. Lo que quiere decir que los corintios tenían muchos instructores, pero un solo padre espiritual, que es Pablo. Él menciona su afecto especial por los corintios y su función especial es más que un guardia. En su intento de unificar la iglesia, apela a su relación con ellos. Padre quiere decir aquí fundador de la iglesia, pues Pablo evangelizó, plantó y edificó esa iglesia. Como Pablo la inició, podía confiar en que tenía las mejores intenciones. Sus palabras duras eran motivadas por el amor semejante al que tiene un padre por su hijo. Comparemos lo que nos dice aquí. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Cuando Pablo se dirige a Timoteo, le dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo, Señor nuestro. Verdadero hijo de la fe. Y yo le recuerdo que en Tito 1:4 también Tito recibió la misma expresión. Es decir, Timoteo y Tito fueron los únicos que recibieron esta expresión especial de parte de Pablo. Se refiere a la función de Pablo como padre espiritual de estos siervos de Dios, que alude al verdadero y auténtico hijo de la fe. Timoteo, el pupilo favorito y protegido de Pablo, con su misericordia libera a los creyentes de la miseria que acompaña la consecuencia del pecado, con la misericordia de nuestro Señor. Fue el discípulo, amigo y colaborador de Pablo por el resto de la vida del apóstol, ministrando con él en Berea, en Atenas y en Corinto, y en muchas partes fue su representante y acompañante en su época de misionero. También podemos leer en Filemón, que tiene un solo capítulo, qué dijo Pablo a Filemón cuando envió a Onésimo junto a él. Filemón tiene un solo capítulo, en el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré
en mis prisiones. Acá hay que recordar que Filemón era el amo de Onésimo. Un amo en aquella época tenía derecho de matar a su esclavo cuando éste se vuelve fugitivo o se haya escapado. Pablo escribió a Filemón para ayudarle a comprender su nueva relación con Onésimo. Este ahora era un hermano cristiano, no una mera posesión, a quien engendré en mis prisiones, queriendo decir que Onésimo se había hecho cristiano. Y Pablo pidió a Filemón perdonar a su ex esclavo fugitivo, pero que no solo le perdonara, sino que lo aceptara como hermano. Como cristianos debemos perdonar así como hemos sido perdonados. El verdadero perdón significa tratar al perdonado de la misma forma que quisiéramos ser tratados. Mi pregunta es lo siguiente: ¿hay alguien a quien usted dice haber perdonado, pero que todavía necesita de tu demostración de afecto? Piénselo y cambie su actitud con él o ella. Muy importante, cambie tu actitud para que el perdonado también pueda cambiar su actitud. Cuarta introducción del 9º capítulo que estamos estudiando. Pablo pide que imiten a Cristo, pero en realidad, como en aquella época no había todavía escrito los evangelios, entonces Pablo dijo que imiten a Pablo o a otro apóstol en su vida. Piden que imiten a aquellos que habían conocido al Señor Jesús. Pablo envió a Timoteo para refrescar la memoria de ellos con respecto de cómo caminar y para su madurez espiritual. Vamos a leer 1 Corintios 4:16. 1 Corintios 4:16 y 17. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en toda parte y en todas las iglesias. Vemos acá en el 16 una exhortación audaz pero justificada. Los líderes espirituales deben dar un ejemplo a seguir, imitando a Cristo. Los líderes deben ser fieles dentro y fuera de la iglesia, y al hacerlo deben tener en cuenta algunos deberes pastorales, como por ejemplo dirigir, hablar la palabra de Dios y establecer y llevar adelante el modelo de fe que el pueblo debe seguir en cuanto a la sana doctrina, siendo la Biblia el único instrumento válido de la sana doctrina. En el 17 vemos que habían sido discipulados con tanta fidelidad por Pablo que Timoteo podía ser enviado
en lugar del gran apóstol con la confianza de que lo representaría a perfección. En referencia a cuestiones doctrinales y no a consejos prácticos, por su propia instrucción y ejemplo, Timoteo solidificaría las verdades eternas que Pablo le habían enseñado. Muy bien. ¿Qué nos dice en 1 Corintios 11:1 que se relaciona con este tema? Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Acá volvemos otra vez al pedido de Pablo, que urge a los corintios a que imiten el ejemplo de sacrificio de sí mismo y de Cristo. Él no era arrogante con decir esto. No se creía una persona sin pecado. En ese momento los creyentes corintios no hablan mucho de la vida ni del ministerio de Cristo. ¿Por qué? Porque aún no estaba escrito los evangelios. Pablo no podía decirle que imitaran a Cristo porque los evangelios todavía no estaban en Cristo. Por tanto, no tenían idea de cómo era Cristo. La mejor manera de guiar a los nuevos creyentes era mostrándole a un Cristo en quien confiaran, y de esta manera pudo establecer una relación de confianza con muchas personas durante su convivencia y discipulado de casi 2 años. También podemos mirar en Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Dice así los hermanos: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces Pablo nuevamente estaba exigiendo que imiten a Pablo mismo, porque de esa manera van a imitar a nuestro Señor Jesucristo. No hay mucho creyente que pueda exhortar a otro o invitarlo a ser semejante a Cristo. Pablo desafió a los filipenses a buscar la semejanza de Cristo, invitándole a que siguieran su ejemplo, aunque él ya había establecido que no era perfecto, dándole a entender que así como su vida estaba centrada en Cristo, la de ellos también debería estarlo. Siempre en nuestra congregación se ha enseñado la doctrina cristocéntrica. Da la impresión de que ninguno de los evangelios estaba escrito aún, por lo que lo exhortaban que lo imiten a él. Ahora, tú como siervo de Dios, oh hermano que te animas a enseñar, ¿puede hacer lo mismo? Otra pregunta: ¿qué clase de seguidor sería un cristiano nuevo si lo imitara a usted? Muy buena pregunta. También podemos encontrar algo sobre esto en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6.
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los cristianos de Tesalónicas recibieron el mensaje de salvación con gran gozo, a pesar de las tribulaciones y aflicciones. Imitaban al Señor y a los apóstoles y respondían al Evangelio. Creyeron que serían protegidos de la muerte hasta el retorno del Señor, a pesar de que comenzaron también a morir bajo la persecución de judíos y gentiles. Pero Pablo le explicaba lo que pasaba con su alma al morir en manos de sus perseguidores. Quinta introducción de este bosquejo número 9. Aquellos que se endurecen en su desobediencia, Pablo se compromete a tratarlo con firmeza según la autoridad que el Señor le había dado. Vemos acá en el 18, algunos eran arrogantes al pensar que nunca verían a Pablo de nuevo. Pero si Dios lo permitía, el apóstol tenía planificado verlos prontos, porque ya no estaba dispuesto a permitir que persistieran en sus pecados y en sus orgullos. El 21. Los líderes espirituales necesitan utilizar a veces la vara de la corrección si la persona persiste en pecar. Téngase en cuenta que son varas espirituales. El modelo de esa corrección se ilustra y se explica en 1 Corintios capítulo 5, 1 al 13, que será el siguiente estudio cuando me den nuevamente la oportunidad. También podemos mirarlo en Mateo 18, 15 al 18. En el siguiente estudio, como dije. 2 Corintios 10, 8 al 11 también nos habla de estos que acabamos de leer. 2 Corintios capítulo 10, 8 al 11. Lo leo, hermano. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para nuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presente. Esto nos va a entender que el Señor Pablo va a utilizar el poder del Señor para poder disciplinar a la gente que insiste en ser pecador. El debate con los falsos profetas había forzado a Pablo a recalcar su autoridad, más de lo que le interesaba hacerlo. Por lo general, la afirmación de su autoridad
era algo que Pablo se abstenía de hacerlo en honor a su humildad, sin importar cuánto dijera sobre su autoridad. Pablo jamás sería avergonzado, puesto que tenía la autoridad de la cual hablaba. Nunca sería hallado culpable de hacer un alarde infundado. El Señor dio a Pablo su autoridad para edificar y fortalecer a la iglesia, y por lo que hizo en Corinto, demostró la autenticidad de su llamado apostólico. Por el contrario, los falsos apóstoles trajeron confusiones, divisiones y embrollos, y con todo eso Pablo demostró que su autoridad provenía del Señor, cuyo único propósito es edificar su iglesia, que lo leemos en Mateo 16, 18, y nunca destruirla. En el versículo 9, los falsos apóstoles habían acusado a Pablo de ser un líder abusivo o de tratar de intimidar a los corintios en su carta. Sin embargo, la meta de Pablo no fue aterrar ni atemorizar los creyentes, sino llevarlo al arrepentimiento porque los amaba. En el versículo 10, los falsos apóstoles persistieron en su intento de desacreditar a Pablo, afirmando que su palabra dura y vehemente en su carta, como persona le faltaba la paciencia, el carisma y la personalidad de un verdadero líder digno de respeto. No cabe duda que impusieron este concepto y opinión al presentar la partida de Pablo después de su visita dolorosa y triste como una retirada cobarde y una admisión de su fracaso. En esa cultura donde se valoraba tanto la retórica y la oratoria elocuente, el discurso menospreciable de Pablo fue tomada como evidencia de que era una persona débil e ineficaz. Pablo negó las acusaciones en el versículo 11, porque eran acusaciones falsas en su contra, y afirmó su integridad de vivir en Cristo, y también afirmó lo que él era en su carta, también sería al estar presente entre ellos. También podemos ver 2 Corintios 13, capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todo lo demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Entonces, esta es la controversia con los falsos pastores, falsos apóstoles, que no se resolverán por una guerra de palabras, sino por la demostración del poder de Dios. El versículo 19. Aparentemente Pablo esperaba una confrontación en que la disciplina del Espíritu Santo se manifestará con poder contra aquellos que estaban haciendo daño a la iglesia. Por su propio bien y por el bien del Evangelio,
Pablo iría de nuevo para asegurar su disciplina. La realidad de cuánto poder espiritual tenía, habiendo quedado expuesta con claridad por medio de una confrontación. El versículo 20. El carácter espiritual de un creyente no se mide con palabras impresionantes, sino en el poder del Espíritu y la vivencia de la vida, testimonio y frutos. Vamos a comparar con 1 Timoteo 5:20. Vamos a 1 Timoteo 5:20. Dice lo siguiente: a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todo, para que los demás también teman. Los creyentes que continúan en cualquier clase de pecado después de la confrontación delante de 2 o 3 testigos, en especial cualquiera que viole las cualidades básicas para poder servir a los demás creyentes, debe ser disciplinado. El tercer paso, la confrontación que se establece, consiste en comunicar el asunto a la iglesia para que todo pueda confrontar al individuo y llamarlo al arrepentimiento. También podemos leer en 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 2:24 al 26. Dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija lo que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bien, el 24 habla de aptitud, apto para enseñar, hábil para la enseñanza, que lleva una vida irreprensible, por lo cual este es un requisito indispensable para los líderes de la iglesia. En el versículo 25, lo que se oponen, y acá vamos a citar varios. En primera instancia, los incrédulos, que son los cautivos de Satanás, incluyendo a los creyentes engañados por las especulaciones necias e insensatas de los falsos maestros, agregándole también a los mismos falsos maestros. Todo arrepentimiento verdadero es producido por la gracia soberana de Dios, y los esfuerzos humanos para cambiarlo es inútil. Cuando Dios concede por fe la gracia salvadora, la misma incluye la concesión de arrepentimiento del pecado, lo cual tampoco es una obra de origen humano. En el 26, el engaño es la trampa y el lazo de Satanás. Este es un viejo mentiroso en quien está arraigado la capacidad de mentir, de engañar y de ser un calculador y un elemento sutil que te lleva al pecado. Esto es, hermano, lo que yo tenía preparado para hoy. Así como le dije, en la próxima oportunidad estaremos compartiendo con ustedes 1 Corintios 5,
que se refiere a la levadura, las levaduras. Que el Señor bendiga su palabra